El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta días clave tanto en el plano político como legislativo. El reciente cambio de gabinete, marcado por la salida de las voceras Mara Sedini, se produce en paralelo a la intensa discusión de la llamada mega reforma económica impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que ha generado tensiones tanto en el oficialismo como también en la oposición. Para analizar el impacto político de estos movimientos, las señales que busca la moneda y el escenario que enfrenta el gobierno en el Congreso y en la opinión pública, vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico del Faro Universidad de Desarrollo. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente contigo, saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Miguel, ¿qué lectura política hace del cambio del gabinete realizado por el presidente Kast? Fíjate, Ricardo, que fue una noticia de exabrupto, ¿no es cierto? Fue muy repentina y de alguna manera simboliza dos elementos muy claros. Lo primero, que la instalación del gobierno ya había tenido demasiados problemas acumulados que estaban afectando la gestión en áreas que son muy relevantes para la ciudadanía, específicamente seguridad y también la comunicación de los hitos y avances que habían logrado en los 70 días previos, 69 días previos. Lo segundo también es que me parece que hay implícitamente, y especialmente cuando el presidente hace una locución pública de 20 minutos o más, en casi cadena nacional, uno podría decirlo, de un mea culpa muy importante de lo que fue el inicio del gobierno. Ahí escuchaba atentamente las notas que ustedes presentaban, cuando se decía esto es el segundo tiempo del gobierno, es una, ¿no es cierto?, forma de declarar, de autodeclarar, de que la instalación no fue la correcta y de que algunas veces en política tomar decisiones muy duras, como sacar a dos ministras que habían llegado por la confianza del presidente y por además, ¿no es cierto?, parte de la campaña, como el caso de Mara Sedini, son costosas, pero hay que hacerlas rápido para poder avanzar justo antes de lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. Miguel, ¿la salida de Mara Sedini responde a un ajuste comunicacional político o de conducción interna? No, me parece que más que es una forma de presentarle al país las tareas y los objetivos, los proyectos que está haciendo el gobierno. Ella había tenido, ¿no es cierto?, bastantes polémicas con la opinión pública, con la oposición, con inclusive Contraloría por, ¿no es cierto?, la incorporación de esa cuña de la quiebra del Estado, y eso había minado la capacidad del gobierno de llegar a la ciudadanía. Era la ministra peor evaluada, y de alguna manera es lo que nos lleva a comprender por qué un cambio tan abrupto. Y como te digo, a 69 días, o sea, es un hito muy importante porque Oye, Miguel, Miguel, ¿pero era tan abrupto sí, o se veía venir? O sea, este era un secreto a voces. Lo que pasa ahí, Ricardo, es que cambiar un gabinete, hacer un cambio en 70 días, siempre va a ser abrupto. Porque uno podría pensar en sostener durante 6 meses, esperar a hacer un rediseño mayor del componente del gabinete. Otra cosa es que la opinión pública, los analistas, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas ya olfateaban que era inminente su cambio, pero ese inminente en política es muy distinto salir a los 69 días que salir después de 6 meses. Entonces, por eso digo que fue algo abrupto, porque veíamos a la ministra haciendo vocerías ese mismo día, y de repente sus redes sociales se apagaron y apareció la declaración pública que ustedes bien pusieron, ¿no es cierto?, para nuestra audiencia. Entonces, por eso es abrupto. Ahora, el tiempo político, Ricardo, es muy importante. Y lo que parece es que el gobierno, el presidente Kast y su liderazgo, lo que hicieron fue cortar de raíz dos áreas muy problemáticas en espera de que puedan enmendar el rumbo de cara a lo que va a ser la cuenta pública, que la primera siempre es la más importante para los gobiernos. ¿Qué señales intenta enviar el gobierno de José Antonio Kast en este cambio en medio de la discusión de la mega reforma justo hoy que se está dando en la Cámara de Diputados, Miguel? Fíjate que esto hace un poco de monstruo de dos caras lo que ocurrió, ¿no es cierto? Porque ayer fue un día muy duro para el gobierno, se dieron las caras de cuando se anuncia la salida de las ministras, y hoy en día tienen probablemente el mayor triunfo político hasta la fecha. Entonces es un poco esquizofrénico. Ayer, un día donde el presidente declara públicamente que él no quería hacer este cambio de gabinete, pero que ya la realidad lo había golpeado tanto que tenía que tomar una determinación dura y directa. Y hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, que logra el pacto con el PDG para aprobar en general, que
lo cual llega a 90 votos en la Cámara, que se aprueba la invariabilidad tributaria, que se aprueba la reintegración y que parece que todo el camino de la mega reforma, como bien decía usted, va a llegar a buen puerto, al menos en la Cámara de Diputados. Entonces, ayer fue un día duro y hoy día el gobierno rápidamente cambia de alguna manera el análisis público con la votación en la Cámara Baja. ¿Podríamos decir que ayer estaban ahogándose y hoy tienen un salvavidas? Así es, de hecho es una muy buena frase, Ricardo, se la voy a copiar. Ayer naufragó el diseño, ¿no es cierto? Y se veía, ¿no es cierto?, que había muchos problemas. Hoy en día, en cambio, se levantan con un triunfo. Y eso marca el cambio, por eso piensa la conversión que estamos teniendo es de la, de alguna manera, desesperanza de haber cambiado el gabinete y haberse transformado en el gobierno que hace un cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, a hoy en día aprobar con una buena mayoría una ley que el mismo gobierno ha dicho que es fundamental para su proyecto político. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. ¿Cómo queda hoy el equilibrio, Miguel, entre los sectores más duros y también los más moderados dentro del oficialismo? Eso es muy interesante porque al unificar la vocería de gobierno con el Ministerio de Interior, ¿no es cierto?, uno ve que Claudio Alvarado, una persona vinculada históricamente a la UDI, toma mayor protagonismo y se espera que cumpla un rol de jefe de gabinete potenciado. Pero al mismo tiempo también se hace este enroque, ¿no es cierto?, de obras públicas con Martín Arrau, que fue una figura muy relevante en la campaña de José Antonio Kast, a un ministerio que probablemente es lo más importante de la promesa del presidente actual a la ciudadanía durante su campaña, que son los temas de seguridad. Es un tipo que está aprobado en gestión, que tiene una capacidad de despliegue muy importante, por eso hizo su rol durante la campaña, y que estaba en un segundo plano en obras públicas. Ahora va a pasar a la primera línea, que un ministerio muy duro, todavía debutante como ministerio, sin suficiente capacidad histórica y de alguna manera construcción de gestión, pero que es lo que los chilenos día tras día reclaman que es la tarea número uno del gobierno. Entonces, por un lado, el Partido Republicano, el partido del Miguel, presidente, al corazón de la promesa. Sí, a propósito de eso, Martín Arrau, republicano, o sea, aquí estamos hablando de una mano más dura de lo que teníamos. O sea, Martín Arrau es un hombre que viene con otra forma, no es la ministra Steiner. No, la señal de Martín Arrau es una señal de mayor acción, más dureza y probablemente más firmeza en las decisiones y en la forma de enfrentar a la oposición también. O sea, y si uno busca Martín Arrau en Google van a aparecer sus declaraciones durante la campaña y uno se va a dar cuenta rápidamente que el gobierno le está poniendo primera prioridad pública a la seguridad, al momento de poner a una persona que no se va a quedar callado y que probablemente su relación con el Congreso va a ser tensa, no va a ser miel sobre hojuelas en ese sentido. Pero por eso es una señal tan importante, porque además le da al Partido Republicano, el corazón de José Antonio Kast, un espacio fundamental en el gobierno que de alguna manera algunos reclamaban que estaba un poco alejado. La mega reforma económica ha tenido avances, pero también fuerte resistencia, Miguel. ¿Cómo evalúa el manejo político del Ejecutivo en esta negociación? Fíjate que me parece que hay una estrategia de doble campo. Por una parte, en el Senado se van viendo luces de espacios de acuerdo más avanzados. Por ejemplo, lo que va a ser posiblemente el cambio de la invariabilidad tributaria, la reducción de 25 a 20 años, algo que se incorporaría en el Senado. Pero la Cámara de Diputados, lo que hemos visto en las últimas semanas, son dos elementos muy claros. Primero, una oposición que intentó utilizar una herramienta, una exageración de una herramienta, las indicaciones, que no les resultó, y por otra parte, un partido de la gente muy abierto a la negociación, donde Franco Parisi está liderando ese partido, los logra ordenar. Eso es un triunfo para Parisi, que le permite al gobierno pasar de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Entonces, son dos esquemas distintos de negociación. Mucho caos en la Cámara, mucho palabra fuerte, muchas frases rimbombantes, y en el Senado todavía estamos viendo cómo se configura. Pareciera ser que Yarna Proboste, de la DC, ya está más del lado del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero eso todavía le queda espacio al Ejecutivo para negociar más allá de los 27 votos que podría lograr con el oficialismo, demócratas y los independientes. ¿Cómo impactan, Miguel Ángel, estas tensiones en la proyección política del oficialismo de cara a las elecciones parlamentarias y municipales que se vienen en 2 años más? Mira, ahí hay algo muy interesante, Ricardo, porque vivimos en un mundo
donde ya no hay coaliciones, ya no tenemos la concertación, no tenemos la Alianza por Chile, no tenemos la nueva mayoría de Michelle Bachelet para ordenar lo que va a ocurrir en los próximos comicios. Y la elección de municipales va a ser un gallito de fuerza para el propio gobierno. Va a lograr ordenar a los partidos de Chile Vamos, republicanos y nacional libertarios para llevar una lista única en alcaldes y gobernadores. Recordemos que ir separados en gobernadores afectó a la coalición que hoy en día gobierna, o a los partidos que hoy en día gobiernan. Y por el lado de la oposición va a pasar lo mismo, el PDG probablemente va a llevar un camino propio, pero siempre va a estar la pregunta que vamos a ir intentando dilucidar con el trajín del tiempo parlamentario, si efectivamente el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista van a terminar juntos o van a buscar caminos separados. Finalmente, Miguel Ángel, ¿este cambio de gabinete puede marcar un nuevo ciclo para el gobierno o refleja más bien una reacción ante dificultades políticas? Me parece que es ambas, fíjate, es una reacción a los 70 días de complejidades para navegar con la oposición, con la ciudadanía, es un reflejo también de lo que fue la abrupta caída en las encuestas durante las últimas semanas y por ende se transforma en una oportunidad para el gobierno que tiene primero el feriado del 21 de mayo, ¿no es cierto? Un día muy importante para todo Chile mañana, que va a poner aguas más tranquilas en la opinión pública y después la atención se va a centrar en cuál va a ser el discurso del presidente Kast frente a la nación el 1 de junio. Entonces llega justo el momento de aceptar que la instalación había sido errónea y que los costos ya estaban siendo muy altos y que todavía queda espacio para rápidamente cambiar el rumbo de la nave e intentar llegar a mejor puerto, porque llevamos 2 meses nomás de gobierno, todavía quedan 3 años y 9 meses y algo más. Miguel Ángel, queremos agradecerte por este tiempo y por supuesto por tu visión de este tema. Gracias. Despedimos a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico del Faro de la Universidad de Desarrollo.